y esta es una explicación que les debía, una función racional, ¿no? F de X sobre G de X, ¿no? Yo les había dicho que el dominio puede ser cualquier valor menos cuando X valga 0. Menos cuando X valga 0. Por ejemplo, si yo digo que es 1, en este caso X menos 2, X no puede valer 2. ¿Por qué? Porque cuando X vale 2, es una división entre 2, ¿no? Y esto lo podemos comparar, de hecho lo podemos comprobar en GeoGebra. 1 sobre X menos 2. ¿Qué pasa aquí? Vemos que cuando vale 2, efectivamente no toma ningún valor, lo roza. O sea, puede rozarlo hasta el infinito, pero en ningún momento va a tocar 2. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una división que no está definida, y es aquí cuando se traza una asíntota. Y yo les queda de ver otra asíntota, la cual es la horizontal. Para eso ya nos estamos introduciendo un poco a lo que es el concepto del límite al infinito. Anteriormente, ¿qué vimos? ¿No? Vimos lo que son los límites ya a cualquier número y a 0. El límite al infinito sigue las mismas reglas que aquí, pero tiene unas reglas adicionales. Para empezar, el infinito tiene ciertas curiosidades. O sea, por ejemplo, tú no puedes dividir infinito entre infinito. A pesar de que sean, por así decirlo, los mismos números, es porque existe una paradoja en matemáticas en la cual, pues digamos, hay infinitos más grandes que los otros infinitos. Un ejemplo se ve en los grupos de números. Nosotros sabemos lo que son los números, pues por ejemplo, si no ahorita lo digo, que los naturales, ¿no? Los naturales van del 1 al, digamos, al infinito, ¿no? Y los enteros, podríamos decir que van desde el menos 1 a este infinito, al infinito negativo, 0, 1, y del 1 a este infinito, o sea, incluye el infinito que está en los naturales, y aparte le suma al infinito, pero ahora negativamente. Entonces decimos que aquí es donde entra un poco el tema de que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Entonces decimos que cuando hacemos un infinito entre infinito, no es como que dividamos el mismo número, porque hay infinitos más grandes que otros infinitos. Entonces, esto es una división que no está definida. O sea, cualquier función así normalita nos va a dar infinito. El tema entra cuando ya entramos a funciones racionales, que va a manejar las siguientes reglas. Y ahorita vamos a enfocarnos en estas dos, porque estas dos nos van a dar el resultado de esta. Ok, si el exponente a es mayor a r, decimos que tiene un infinito más grande, por lo que tanto va a dar infinito. Y si el exponente a es menor a r, decimos que tiene un infinito más grande, entonces me da 0. Pero ¿por qué pasa esto? Imaginamos como si fuera un número, o sea, imaginamos este límite, pero primero 1 sobre x, y luego x sobre 4, por ejemplo, ¿no? Sobre 4. Tenemos aquí dos casos, ¿no? Para empezar, al infinito, ¿dónde va a afectar? Aquí y acá. En este caso, cuando afecta acá, por ejemplo, con nosotros dividimos un medio, me da 0.5. Ahora sumamos el número, porque vamos al infinito, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos 1 entre 100? Me da 0.1, efectivamente. Pero bueno, si lo dividiéramos, por ejemplo, entre más ceros, pues lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, el comportamiento de esta, vamos a ver que cuando x va a tender a infinito, vemos cómo cada vez se va haciendo más y más chiquito hasta casi llegar a y es igual a 0. Y seguimos avanzando y lo va rozando, lo va rozando, lo va rozando, lo va rozando, lo va rozando. Entonces vemos aquí cómo es que se va convirtiendo en 0 esta operación. Entonces, sabiendo esto, decimos que cuando x va a tender a infinito, va a valer 0 en este caso, ¿no? Entonces, cuando este valor es más grande, cuando el denominador es más grande, como aquí aparece, cuando r es más grande, va a ser 0. Si tenemos este caso, pues ya es un caso más sencillo. Por ejemplo, si fuera 8 entre 4, pues sabemos que es 2. Pero en este caso, por ejemplo, si fuera 8000, vamos a expresarlo con k, 8k entre 4, pues me da 2000. Entonces, pues si el número de acá sigue creciendo, pues este también va a ir creciendo. Entonces decimos que pues obviamente esto va al ir hasta, pues digamos, hasta un número enorme, 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 decimos que va al infinito. Es la razón por la que si el numerador es más grande que el denominador, va a ir al infinito. El tema entra cuando estos son iguales. Cuando son iguales es cuando entra lo que yo les decía, que es cómo calcular el rango de una función y esta asíntota. O sea, no hay un exponente más grande que otro. ¿Qué pasa que así, si aquí la sustituyo así nada más? Así nada más.
Esto me da como 3 infinito al cuadrado, menos infinito, menos 2, y 5 infinito al cuadrado, más 4 infinito, más 1, ¿no? Ok, vamos a partir de aquí. Vamos a decir que 3 por infinito al cuadrado, menos 2, pues como es un infinito, pues un menos 2 no le va a afectar, sigue siendo infinito. Entonces decimos que es infinito, y aquí 5 por infinito al cuadrado, más 4 infinito, más 1, decimos que es infinito. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Pues que obviamente aquí le afectaron diferentes números, aquí fue un menos 2, aquí es un más 1, entonces no son infinitos del mismo tamaño. Entonces decimos que esto es indeterminado, ¿no? Ok, entonces ya sabemos que no puedo evaluar en infinito así directamente. ¿Qué se hace mucho cuando pasa con esos límites al infinito? Lo que se hace es tratar, tratar de quitar la mayor cantidad de x posibles, para que así nada más en una lo evalúe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a dividir ambos lados entre x. Eso es como si yo multiplicara esto de esta forma, ¿no? Esto lo multiplicara por un medio de x, digo, 1 sobre x y 1 sobre x. Es como si lo multiplicara por 1. Es algo que se va a hacer mucho al momento de resolver límites y no tengamos esta manera como de solucionarlo. Lo que vemos que la fui evaluando, ¿no? ¿Qué fue lo que se fue haciendo? Básicamente fue lo siguiente. Se fue sustituyendo, bueno, en este caso fue x cuadrada, porque es la x más grande. Entonces lo que se hizo fue ir dividiendo todo, y esto pues obviamente x cuadrada entre x cuadrada, pues me da 1. Aquí igual me da 1, aquí me da x menos 1, entonces el x va a bajar a lo que es el denominador. Y aquí se mantiene igual porque no se divide con ninguna x, ¿no? Entonces ya me da como tal estos resultados que aquí tenemos. ¿Esto en qué me beneficia? Me beneficia que yo no tengo como tal esta forma de infinito. Yo tengo esta forma de infinito que es muy conveniente. ¿Por qué? Porque esta me da un número más manejable, que es el cero. Por ejemplo, lo vimos aquí. Si a infinito le sumo cualquier número, pues me sigue dando infinito. Pero si a cero le sumo un número, pues no me da el cero. O sea, me da el mismo número, ¿no? Entonces esta es la ventaja de expresarlo de la siguiente manera. Yo sé que todos estos me van a dar cero. ¿Por qué? Porque el x únicamente se encuentra abajo, no tengo x arriba. Entonces la razón por la que aquí se expresa aquí en forma de cero. Aquí aplicamos una propiedad de límites que se puede aplicar en la división y la resta. Aquí vemos dos propiedades de límites. Y ya lo único que hacemos es que aquí ya sabemos que nos va a dar cero, aquí también va a dar cero, y me deja como tal estos valores que son 3/5. Es aquí cuando yo les decía que se toma la constante de la x más grande y la constante de la otra x más grande. Cuando yo decía, pues básicamente eso, ¿no? Cómo es que se calcula esa asíntota horizontal que tenemos. Decimos que es 3/5, o sea, es básicamente la